Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas un episodio más al podcast de Nutre tu Fertilidad. Hoy estamos grabando de una manera diferente, estamos aquí al aire libre y tengo a un súper invitado muy especial que es Nacho, que es el encargado CEO, tú ahora te terminas de presentar, Nacho, de Ecolife System. Y bueno, yo lo conocí cuando estaba tratando de encontrar un filtro de agua que poner en casa e investigando, pues, bueno, de hecho no, Nacho, yo te conocí antes con el tema de las ollas. Correcto, el sistema de cocción, eliminando tóxicos, evidentemente. Exacto, fue en ese inicio de querer empezar a eliminar tóxicos en mi casa, hace ya más de 4 años. Correcto. Bastante más. Sí. Y luego ya dije, venga, ahora es el momento de poner filtro de agua y precisamente vamos a hablar de esto hoy. Sí, pero bueno, cuéntanos un poquito tú más. Fue por ahí. Empezar, evidentemente, tu labor como profesional es eliminar tóxicos, pero entiendo que te ha pasado un poco como a mí, ¿no? Todas las personas que nos dedicamos a la labor de la salud a través de la eliminación de toxicidad por la contaminación medioambiental o del tipo que sea, lo primero que hacemos es predicar con el ejemplo. Es decir, en nuestro propio hogar intentar eliminar lo máximo posible todos aquellos contaminantes que nos puedan afectar a la salud. Y yo empecé igual, ¿no? Empezamos a eliminar toxicidad en casa y surgió la idea de no solamente qué es lo que comes, cómo lo cocinas, dónde lo comes, qué respiras, qué no respiras. En la pandemia tuvimos muchísimo trabajo con el tema de la eliminación de contaminación por el aire, pero ya veníamos dándole vueltas durante muchos años a la toxicidad acumulada en el agua. El agua hoy en día ya es un tema muy del día a día, muy conocido, pero anteriormente es verdad que todo el mundo pensaba que el agua que llegaba a los grifos era buena y era correcta, ¿no? Sobre todo si vives en ciudades, Madrid, que tenía fama como una de las mejores aguas de España, todo el mundo pensaba que el agua era buena, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos ahí, estuvimos trabajando primero con un equipo que no era nuestro, no era propio, a través de otro distribuidor. Veíamos que había cosas a mejorar, pero como se nos iba de las manos, decidimos crear Ecolife System y crear nuestro propio sistema, nuestro propio equipo, personalizándolo con las características que doctores, especialistas en nutrición, como tu caso, gente que nos pedía ciertos parámetros en el agua y sobre todo ciertas características a nivel técnico del equipo que no encontraba en el mercado realmente, y indagando decidí intentar que nos creasen un equipo a la carta. ¿Qué hemos conseguido? Pues un equipo, digamos, completo, que reúne las mejores condiciones de todo lo que hay en el mercado en un solo equipo, ¿no? Porque encontrabas equipos muy buenos en el mercado, pero te dejaban el agua muerta. Otros te almacenaban el agua en depósito, con lo cual ese agua quedaba totalmente fuera de tener una carga energética vital, ¿no? Porque al final nosotros nos hidratamos y nos nutrimos de esa energía. El primer combustible del ser humano es el agua, porque es de la manera que hidratamos, y a nivel intracelular y a la mitocondria hay que hidratarla, y sobre todo llevarle esos electrones, esas cargas de iones que nos permite tener cierta energía absorbida por el cuerpo para que luego funcionemos en el día a día y produzcamos todo correctamente a nivel hormonal, a nivel energético, a nivel vital, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. De hecho, para poder crear vida necesitamos energía. Exactamente. Aparte de otras más cosas, ¿no? Pero justamente, aparte de probarlo yo, ¿no? Y de tener filtro en casa, cuando empecé ya a especializarme más en fertilidad y a investigar, dije, claro, es que aquí hay un mundo, ¿no? Con el tema de los tóxicos, y como tú bien dices, el agua es el básico nuestro diario, igual que el aire, ¿no? Y tenemos que cuidar mucho qué agua bebemos. Y entonces dije, bueno, pues sí, yo he investigado y sé que para mí, porque hablé contigo, es un filtro maravilloso, me está yendo bien, voy a recomendarlo yo también y vamos a trabajar esta parte. Entonces, yo siempre digo, una de las primeras cosas que hay que modificar, porque yo entiendo que son muchas, ¿no? Cuando llega una pareja o llega una mujer a mí, ¿no? A través del programa y le empiezas a inculcar cambios, ¿no? Decirle, bueno, hay que cambiar esto. En el tema de los tóxicos hay un montón de cosas, de hecho lo vamos haciendo de forma dosificada. Pero yo, dentro del programa, de las primeras cosas que digo es, vamos a empezar por el agua. Yo creo que es fundamental porque, entre otras cosas, es el primer combustible del ser humano. Entonces, no tiene sentido
que, por ejemplo, empecemos a comprarnos una camiseta de algodón ecológico si estás comiendo verdura con pesticidas. Claro. Vamos a ser honestos, vamos a tirar de sentido común y vamos a ir paso a paso. Primero el 1 y luego el 2. Y yo creo, no porque me dedique al agua, y sabes que vengo de un sector en el cual teníamos en Ecolife System al principio los tres puntos, los tres: alimentación, qué respiras, dónde cocinas lo que comes, qué aire respiras en tu hogar y qué agua bebes. Ha sido tan fuerte el crecimiento con el tema del agua que hemos dejado de trabajar los otros 2 puntos anteriores porque, bueno, hay otras posibilidades más cercanas que lo que nosotros ofrecíamos y no quería desviar la atención y queremos realmente profesionalizarnos solamente en el sector del agua, que es lo que hemos hecho y bueno, el esfuerzo... Dice el refrán que me decía siempre los mayores, ¿no?, en el pueblo, ¿no? Aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Entonces nos hemos enfocado en algo tan importante como es el agua, porque es el primer paso a dar realmente para detoxificar. Totalmente. Veo mucha gente, muchas mujeres, y hablo de mujeres porque la mayoría de tus clientes, pacientes son mujeres, que se compran cosmética ecológica para no tener tóxicos en la piel, pero se están bebiendo agua embotellada que compran en el supermercado. No tiene sentido ninguno, porque tenemos una membrana osmótica en la piel, es una barrera ya de defensa, el órgano más grande del cuerpo, que te está parando. Y es verdad que entra a torrente sanguíneo mucha toxicidad a través de los cosméticos, pero de verdad, entra mucho más y con mayor facilidad en un agua sucia, mucha más cantidad de microplásticos, de productos químicos que le añaden para potabilizar el agua, sea del grifo, sea embotellada, sea de manantial, que podemos hablar largo y tendido, podemos diseccionar agua del grifo, agua embotellada, agua de manantial y agua de filtros, que no todos los filtros son eficientes, porque no todo vale. Hoy en día hay una vorágine o una moda, por así decirlo, de todo el mundo quiere poner un filtro en casa y yo me encuentro con clientes que me dicen, oye, vete a cambiarme el filtro porque puse uno hace un año y resulta que he hecho una analítica y el agua es penosa. Bueno, claro, si has puesto un filtro que no lleve sus certificaciones correctas o que va todo a un depósito presurizado que dentro tiene una goma y te está contaminando el agua con esa goma, que es como la cámara de una rueda de una bicicleta, que es caucho negro, todo eso te lo estás comiendo. Claro. Y estamos, lo que hemos comentado anteriormente cuando nos hemos encontrado, hemos visto microplásticos y nanopartículas de plásticos ya en placenta, en la leche materna. O sea, estamos hablando de una barbaridad, una aberración hacia la salud. Sí. Y por eso es tan importante. Ahora que estamos hablando, Nacho, sobre este tema, ¿no?, ya nombrando tóxicos, tú que estás acostumbrado a hacer un montón de análisis de agua y ver un montón de filtros y de, ¿no?, lo que tú dices, que hay gente que te llama porque quiere cambiarlo al tuyo. ¿Qué te encuentras? Es decir, ¿cuáles son los principales tóxicos que te encuentras en esos análisis? Que está claro que todos no son disruptores endocrinos, pero yo diría que la mayoría, ¿no? Bueno, no tienes disruptores endocrinos, pero tienes metales pesados, que no hacen, no hacen una disrupción hormonal, pero te hacen otros problemas a nivel neuronal o de disbiosis intestinal, etcétera, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y una cosa luego lleva a la otra. Correcto. Porque todo eso al final afecta y lo peor de todo, que vas al médico tradicional y te manda el medicamento para paliar esos síntomas, pero no va a la causa. Y entonces ese propio medicamento te está provocando otra patología aparte. A mí me encanta escuchar a doctores como la doctora Camino Díaz, el doctor Marcos Masuca, gente que va directamente a la raíz del problema y va apartando por el camino todo lo que ha ido provocando el malestar en concreto, ¿no?, el malestar común que tiene una persona. Y a lo mejor viene de hace 15 años atrás, que tiene una contaminación de mercurio porque... no sé, o un fanático del sushi y viene de comer muchísimo atún. Hay muchas causas que desconocemos porque no analizamos en profundidad todo lo que nos rodea, ¿no? La epigenética, que se llama hoy en día, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, es importante. Nos encontramos, mira, principalmente microplásticos en todas las aguas. ¿No? Sí, es así, nos invade. A mí me gusta recordar al gran Félix Rodríguez de la Fuente, porque hay un documental de él, uno de los últimos capítulos que grabó, que ya se encontró hace muchísimos años, se encontraba las primeras bolsas vertidas en los ríos y en los cauces de arroyos y de ríos. Y él dijo, de hecho está en internet, lo puede buscar la gente, él decía que eso iba a llegar hasta nuestras vísceras en el siglo XXI. No se ha equivocado. Un visionario. O sea, es cierto, ha llegado a las vísceras como tal, hemos dicho, ¿no?, que en placentas de mamás. Es muy jodido el tema, ¿no? Y de verdad,
Los microplásticos están ahí y hay que eliminarlo. Y no todos los filtros son capaces de eliminar partículas tan pequeñas. Por eso nosotros metemos una membrana de ósmosis inversa capaz de quedar el agua totalmente limpia, absolutamente todo, porque retiene partículas de hasta 0,00001 micra. Es decir, elimina absolutamente todo. No nos sirve una ultrafiltración, ¿vale? Nos sirve una ósmosis inversa, pero claro, como te quita lo bueno, también como te quita lo malo, también te quita lo bueno. Luego hay que optimizarla con minerales, esos electrolitos, para ionizar el agua y que tenga una carga energética para que tengamos vitalidad. Esa parte te iba a preguntar también. Esa parte la hablamos luego. Sí. Otra cosa que nos encontramos mucho, plomo, de tuberías antiguas. Nos encontramos cobre. Yo he tenido un caso de una chica pública, mi querida Beatriz Larrea, que lo publica incluso en su último libro, El cerebro atómico, que decía que su hijo estaba contaminado, tenía una alta tasa de cobre en análisis. Y tuvimos que hacer analíticas diferentes para ver el antes y el después, porque no encontraba ella la causa. Y cuando analizamos el agua, vimos que había una tasa elevadísima de cobre en su piso, en Madrid. Fíjate. Pues debido simplemente a las temperaturas cuando pasa el agua por las tuberías. Esas tuberías eran de cobre. Muchas tuberías de las viviendas son de cobre. Hoy en día las nuevas son de multicapa, que es casi peor, porque van rodeadas de plástico. Pero tienen un metal internamente. O sea, al final, ¿qué tubería es correcta? Me dicen, no, es que las tuberías son muy antiguas, me da igual. Si pones unas tuberías modernas te vas a contaminar de otro contaminante distinto. Pero al fin y al cabo lo que hay que hacer es que antes de que llegue el agua al vaso para metértelo en la boca, venga recién purificado. Entonces, cuando te encuentras cobre, te encuentras manganeso, la gente que vive en el campo tiene mucha cal, mucho manganeso, eso a nivel renal, haces pupa, ¿no? al cuerpo. Y nitritos, ¿no? Nitritos, claro. Mira, el paisaje que tenemos. Aquí... Tiene que haber nitritos muchísimo. En tu caso no, pero seguramente que aquel agricultor que tiene sembrado los aguacates o demás, algo le echa para sulfatar para que no haya epidemia. Sí. Y esos son pesticidas, agroquímicos. Ahí tenemos otra contaminación. Que dicen, no, lo echa allí en el campo. Ya, pero eso cuando llueve, baja. Y el suelo es poroso. Pasa al torrente del acuífero y al final todo eso va al pozo. Claro. Y si no es agua de pozo porque viene de otra captación de ríos o lo que sea y pasa por una potabilizadora de uso público, tenemos un inconveniente gravísimo, que es que utilizan floculantes que en su gran mayoría están compuestos por aluminio. El aluminio está demostradísimo que es una de las principales causas de degeneración cognitiva, Alzheimer, demencias. Esos metales hay que eliminarlos. Pero ya no solamente sirve con decir, bueno, voy y me hago una quelación. Lo que tienes que hacer es dejar de meter ese contaminante en tu cuerpo, porque de nada sirve que te gastes el dinero y pases por la enfermería, porque luego vas a seguir otra vez contaminándote. El flúor se ha visto en muchas aguas. Está prohibido, pero se usa. Otro disruptor endocrino también. Y neurotóxico. Podemos hablar de esto. Necesitaríamos ampliar el podcast 3 días. Unos cuantos, sí. Guau. Brutal. Intentamos resumirlo, ¿no? Para que todas las... Pero por lo menos, claro, para que ellas sepan lo que hay presente en muchas aguas de toda España y todo el mundo, porque al final esto yo creo que... Yo siempre digo, Carmen, que lo que tenemos que hacer nosotros, en este caso tú y yo, es ayudar a tomar conciencia. Exacto. A partir de ahí le damos toda la información. Informar para eso. Correcto. Claro, para que le vean su nivel de conciencia. El filtro de las personas hacia tanta información que hay hoy en día en Internet, en un mundo tan globalizado, el filtro debemos ser los profesionales de cada sector. Porque si no le llega la información bruta, y mucha gente se puede equivocar con los conceptos o decir, bueno, compro esto. Y a lo mejor estás en un error, porque no te sirve. Sí, porque yo he llegado hasta ver, que me lo mandó una amiga, una publicación de Instagram de una persona, no me acuerdo quién era, como en contra de los filtros, ¿no? Entonces, como a ver qué justifica esta persona. Yo puedo entender, que es lo que vamos a hablar ahora también, ¿no? Que tú puedes estar en contra de la ósmosis inversa, porque como tú dices, deja el agua pobre y necesitamos, la hidratación necesita agua y minerales, electrolitos, no solamente, y energía, ¿no? Esos protones y eso. Eso es. Entonces, sí que hay sistemas, que es lo que queremos ahora un poco también comentar, esa diferencia, ¿no? ¿Qué criterio tiene que tener en cuenta la gente a la hora de elegir? Porque claro, tú dices, vale, sí que sea ósmosis, pero que luego me remineralice. Te optimice el agua. ¿Cómo miro yo eso, no? En unas características de una máquina. Mira, sentido común. Lo primero que tenemos que hacer es el 1. Siempre pongo el mismo ejemplo, que contigo ya lo he hablado en otras entrevistas. Tú no te vas a poner un perfume o un desodorante sin haberte duchado. Primero te limpias y luego te perfumas.
Pues al agua hay que hacerle lo mismo. Primero limpiarla y luego la optimizamos. Entonces, tiene que tener varias etapas de filtrado, está clarísimo. Pero no me sirve con que de la ósmosis vaya luego a un depósito. Y tampoco me sirve que la máquina haga todas las etapas correctamente, incluso me ionice y me remineralice el agua y queda el agua perfecta, y me la eche a un depósito. ¿Por qué ese agua va a carecer de energía en 24 horas? Porque la pierde la carga energética. El agua muere, el denominado concepto de agua muerta, porque está almacenada, está parada. El agua tiene que estar recién purificada de manera instantánea al vaso. Mucha gente me pregunta, cojo agua y la meto en el frigorífico, ¿cuándo me la puedo beber? Hombre, pues no te vayas de fin de semana y te la bebas cuando llegues, porque no tiene Te iba energía. a preguntar eso justo, porque ahora en verano con el calor apetece fresquita. Claro, no pasa nada, tú la puedes tener en el frigorífico, pero que sepas que cada hora que va pasando va perdiendo carga energética el agua. Esto es así. Esto es así. Mira, yo te pongo un ejemplo. Tú sabes que yo hago triatlón, hago siempre deporte y demás. Cuando yo salgo en bicicleta y me quedo sin el agua que llevo en la botella en la bici de casa, tengo que parar en la típica estación de servicio o la gasolinera a comprar una botella de agua. Lamentablemente, plástico, no me queda otra. Hombre, si la hay embotellada en cristal o veo que hay un agua con gas en cristal, perfecto, me da igual, me la tomo. Siempre llevo algún vial atrás en el maillot de agua de mar. Agua de mar. El mejor electrolito que puedes encontrar en el mercado, no voy a hablar de marcas, porque he tenido obsequios de marcas y las he utilizado y me han ido muy bien en competición y demás, pero con toda la honestidad del mundo, no es necesario gastarse un pastizal en marcas de nutrición deportiva para obtener isotónicas, electrolitos, hipertónicas, porque el mejor hidratador o suplemento para hidratarnos a través del agua, agua de mar. Sí, yo la uso también. La mejor, con diferencia, tiene ciertas sustancias, ciertos oligoelementos que no los vas a encontrar en ningún otro, producto que tenga sales. Sí, 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 ¿vale? Es lo mejor. Es lo mejor. De hecho, es lo que yo recomiendo hacer cuando te levantas, o sea... No, por supuesto. La hidratación... Y si lo utilizas con agua filtrada, con agua purificada, ya es el culmen, o sea, es el fetén, ¿vale? Sí. Porque tiene que ser así. Tiene que ser así. Sí. Entonces, ¿qué tiene que tener un filtro? Pues mira, tiene que ir en embudo, de mayor a menor las partículas. Y cuando pasa por una membrana de ósmosis, las membranas no todas son eficientes. Las hay de más calidad, de menos calidad. Y luego la composición de la membrana, si está hecha de una poliamida que te puede contaminar o no. Es como todo, ¿no? Hoy en día hay calidades en cualquier producto. Que sea de máxima calidad posible, que cumpla con las certificaciones. Y si puede ser que compre la gente a empresas que estén asociadas a la asociación Aqua España, porque pasan unos estándares de calidad mucho mayor que los que puedan comprar de importación. Y sobre todo que la ósmosis sea capaz de eliminar partículas sumamente pequeñitas para que esas nanopartículas de plástico que nos están invadiendo queden atrapadas en esto, ¿no? Luego, si es eficiente y no derrocha y no desecha mucha agua, mejor que mejor, porque el agua al final es una riqueza que tenemos que ser sostenibles, ¿no? Porque es un bien común que hay que cuidarlo y no derrocharlo. Por otro lado, ¿qué tiene que optimizar la máquina? Sales, calcio, magnesio, esos electrolitos, y que, si puede ser, que el agua quede ionizada de forma lo más natural o simulando a la propia naturaleza, es decir, por arrastre, bajo presión, ¿vale? Para que quede ionizada, rompiendo esa molécula del agua, para que coja una carga energética naturalizada, simulando a la cascada de agua que cae de la montaña y choca con la roca y rompe, ¿vale? Ahí se produce una carga energética brutal para el agua. Eso es lo que se llama agua estructurada. Agua estructurada, agua ionizada. Eso es. Entonces, claro, cuando nosotros sacamos directamente el agua del grifo con el filtro vuestro, ya directamente es agua ionizada, estructurada, ¿no? Correcto. Te estás tomando un agua con una alta carga energética. Vale. Si ese mismo agua lo dejas parado 2 días en el frigorífico, ha perdido esa carga. Pierde esa carga. Y para que entiendan, porque claro, estamos hablando de agua ionizada, estructurada, con energía, que ya saben, las que están escuchando saben de qué es un poco el tema, que es importante la energía, ¿no? Pero ¿cómo podemos justificarles a ella la importancia de que este agua vaya ionizada y no esté muerta, como has dicho, ¿no? Que no tenga depósito el equipo. En el momento que el agua vaya a un depósito, y los equipos con depósito se notan enseguida porque son más anchos y más grandes, ese agua está parada, porque el depósito suele ser de 4, 5, 6 litros y está parada, con un inconveniente grave, que puede proliferar virus y bacterias dentro de ese depósito sin saberlo, porque está parada ahí y no se pueden higienizar normalmente. Y si es un depósito que se puede abrir para higienizar en el mantenimiento del equipo, tiene que estar atravesado por una lámpara de luz ultravioleta. La luz ultravioleta lo que hace es matar el ADN, digamos, de esos gérmenes, ¿vale? Para que no se contamine y sobre todo que no proliferen. Claro.
Bien, entonces, aparte de esos depósitos, los que se pueden abrir normalmente son de plástico, de ABS alimentario. Si se puede evitar, mejor. Y mucha gente me dice, ya, pero la tubería flexible por donde sale el agua del filtro es como de plástico, es un ABS alimentario. Sí, pero primero, pasa el agua fría. Segundo, pasa durante 5 segundos. No le da tiempo a la descomposición. Es cortito el tubo. Exacto, exacto. No hay tiempo material para que descomponga y nos contamine. Sin embargo, si tú dejas el agua, que el agua es un vehículo de oxidación, o sea, el agua te oxida los cascos de los barcos, ¿vale? Tiene un poder oxidante bestial. Si tú el agua la dejas almacenada en cualquier material, hombre, no siendo vidrio borosilicato, por ejemplo, ¿no? Que es lo correcto, tener las botellas para beber de acero inoxidable de calidad, 304 a poder ser, o en cristal. Cristal, ojo, cristal, vidrio borosilicato, porque hay vidrios que contienen plomo y si está el agua caliente o le está dando el sol, podemos tener un inconveniente. También. Y no beber nunca por las botellas. Beber directamente echándolo a un vaso. En el vaso. Porque si bebemos hacia una botella, y esto a la gente no caemos en ello y ese sentido común, en nuestra boca hay millones de bacterias. Si tú bebes por la botella, contaminas. Claro, a todo el mundo le ha pasado alguna vez que ha dejado la botella en la mesita de noche y va a beber al día siguiente y sabe el agua rara. Es que han proliferado las bacterias de tu boca. Claro. ¿Vale? Eso es importante, que tengamos una higiene en casa. Cuando tengáis la botella en el frigorífico, echarla al vaso para beberla, nunca del recipiente, porque si no, estás contaminando ese otro agua. Total. Hay tantas cosas aquí, Buah, Nacho. es súper extenso. Que claro, además como, bueno, vamos a intentar dar la información resumida. Que ellas quieran, ¿no? Eso, ahora mismo yo creo que están un poco abrumadas, ¿no? De qué filtro cojo, por qué, tal. Entonces, un poco así para que, en resumen, lo tengan más claro. Hombre, obviamente vamos a recomendarle el Awash, ¿no? El que vosotros trabajáis, por supuesto, que es el que yo también tengo en casa y que de hecho, bueno, antes de empezar a grabar, que hemos estado hablando, ¿no? Que había una persona a la que había testado, ¿no? Otro filtro, otras máquinas, y había visto con diferencia que el vuestro filtraba muchísimo mejor y más, ¿no? Esa nanopartícula y más al milímetro. Evidencia científica. Esta persona se ha gastado dinero en analizar diferentes equipos, tiene capacidad económica para ello, ha comprado unos cuantos y ha hecho análisis del antes y después de cada equipo. No podemos decir marcas, evidentemente, ni tampoco quiero decir el nombre de esta persona por privacidad, porque es un estudio que ha hecho él para su consulta internamente, por darle a sus pacientes la calidad suficiente y además para que su servicio sea eficiente, porque de nada sirve detoxificar si luego sigues metiéndolo en tu casa. Entonces, esta persona ha buscado la eficiencia máxima y fue una alegría tremenda que me dijera que el más eficiente ha sido el nuestro, en comparación con otras marcas que se venden aquí en España, conocidísimas, quizás más conocida que la mía, evidentemente, porque no dejamos de ser una empresa familiar que estamos en pleno crecimiento, pero intentando hacer las cosas de manera cercana a cada... Yo te diría que ya son muchos clientes, ¿no? Pero la cercanía a la que me refiero, creo que tengo contacto directo con el 70-80% de todos mis clientes. Y en muchos casos he estado en su propia casa, en su propio domicilio. O sea, pacientes tuyas, algunas de ellas ya me conocen personalmente también. Intento no perder esa identidad. Llegará un momento en el que no llegue a todos los hogares y no pueda, ¿no? Llegarás. Seguro. Llegarás, o sea, ya estoy saturado, pero bueno, vamos haciendo las cosas así. Entonces, la eficiencia del equipo es importante, porque al final no se trata de cuál vale menos, cuál vale más. No es cuestión de dinero, es cuestión de eficacia. Y eso es lo que tenemos que mirar, ¿vale? Es que eso, claro, esa duda surge mucho también, ¿no? O que vas mirando eso, ¿no? Es que he visto otra máquina que me cuesta menos y que me incluye la instalación y qué tal, que bueno, vosotros lo incluís también. Yo, como comprenderás, podría vender cualquier equipo. Podría tener diferentes fases. Te podría tener equipo económico, partarme a vender online, pero no lo hago. Mira, esta misma mañana me ha llamado una clienta de una isla de Baleares que tenía agua de pozo. Le digo, no, dice, mándame el equipo, el agua es Direct Premium. Le digo, no te lo puedo mandar. Porque le he preguntado cuál es la procedencia del agua. Si es de uso público, de red, no pasa nada, porque viene el agua ya tratada con cloro tal y la máquina va a ser eficiente 100%. Que el equipo te va a potabilizar cualquier agua, ojo, incluso de un pozo de sondeo, venga lleno de pesticidas, te diría que casi te potabiliza aguas fecales, ¿vale? Por la capacidad que tiene de purificación. ¿Cuál es el inconveniente? Que sin saber el estado, la composición del agua de procedencia, yo no puedo mandar un equipo
y que a la semana ese equipo se bloquee porque se ha saturado la membrana y el filtro, porque no puede más, que se ha atascado de porquería. Claro. Entonces, cuando no cumple unos estándares mínimos de lo que es el agua potable, que ya sabemos que el agua potable no es lo mismo que saludable, es simplemente que cumple unos estándares mínimos de limpieza y de higiene, vale, cuando no cumples ese estándar necesito saber qué cantidad de carga tóxica viene en ese agua, porque si viene demasiado, a lo mejor el equipo no es ese el correcto, tenemos otras soluciones. Y hay que poner o un prefiltrado anterior, etcétera, etcétera, para que no me llames enfadado y me diga, oye, la máquina se me ha bloqueado en 15 días. Hombre, normal. Y gracias a eso no te estás contaminando. Claro. Yo he dejado de vender equipos por ser estrictamente escrupuloso profesional en este aspecto. Y lo prefiero. Claro. Porque no quiero a nadie... Para hacer bien tu trabajo, claro, es que no quiero que nadie vaya luego a un laboratorio, analice el agua y me diga, oye, que esto no funciona. Una de dos, o ha habido falta de comunicación por parte mía, que es falta de profesionalidad en ese sentido, o porque me ha mentido el cliente y me ha dicho, no, mira, es que el agua viene de la red y luego ha metido agua de pozo también. Le estás cargando la máquina, porque cada cosa es para lo que es. Claro. Y hay equipos para todo. Trabajamos a nivel industrial también, en hoteles, en casas rurales que vienen captaciones de agua de ríos o de sondeos, y se hace todo, pero cada cosa es para lo que es. Entonces, ¿qué le decimos a Nacho a estas mujeres que están cuidando su fertilidad? Que, como he dicho al principio, vamos a priorizar cambiar esto, ¿no? El agua, que es como lo básico, que lo que consumimos más al final, lo que hay que cuidar más, sí. Para que terminen de decidirse, ¿no? De, oye, voy a empezar ya por aquí, voy a contactar con Nacho porque tiene el mejor filtro. Y, bueno, el mejor no. Bueno, de los mejores, los más eficientes. Ahora mismo sí. Y no comprobado por vosotros, sino comprobado por otros profesionales. Y sobre todo el que más caudal da, por eso está garantizado. O sea, ¿qué le podemos decir? Mira, yo le puedo decir que me digan que vienen de tu parte, por supuesto, y que estoy abierto a ayudarlas personalmente, porque no me van a saturar tus pacientes, pero sobre todo que me llamen y que me respondan a las preguntas que yo les voy a hacer, para poder ir acertado sobre el tratamiento. Rápidamente, es una cuestión que asesoramiento puro y duro de 5 minutos hablando por teléfono. Si me llaman, oye, mira, que vengo de parte del podcast de Carmen, yo les voy a asesorar con toda la tranquilidad del mundo. Si puedo llegar a ser eficiente, trabajamos. Que no, buscamos la solución, pero no todo vale. Que tengan en cuenta eso, no todo vale. Que he visto mucha gente, por desgracia, que se ha gastado 1.000, 1.200 euros en un filtro que han comprado por ahí, lo han autoinstalado o se lo han instalado y luego resulta que están en las mismas. O en las mismas no, están un poquito mejor, pero sigue habiendo microplásticos o metales pesados. Es que el tema de, como cuando te venden una, no sé, un tipo jarra o un tipo de filtro X y te dicen, quita el 99% de las sustancias tóxicas. Cuidado con esto, porque es un eslogan. El 99% de las sustancias tóxicas. Quita el 99%. ¿Pero qué porcentaje de cada una de esas sustancias? Porque tú puedes quitar de todos los tóxicos que hay, el 100%. Pero si me vas a quitar del arsénico un 30%, me estás quedando en 70%. Es engañoso Claro, si de los microplásticos te pones, quita el 100% de las sustancias, ya. Pero de microplásticos, ¿qué porcentaje? Porque si me estás quitando de microplástico un 60%, el otro 40%, sigo contaminándome. Casi prefiero un filtro que me diga quito el 80% de las sustancias tóxicas, pero que de ese 80% sea el 95% o el 100% de cada una de ellas. Porque luego si se escapa otro 20% que pueda ser arsénico o tal, se pone un filtro exclusivo para ese producto. O sea, para ese contaminante. Yo creo que tenemos que ser serios en este aspecto. Sí. Y las empresas, con todo el marketing digital que hay, yo veo falta de seriedad y de profesionalidad. Aquí todo el mundo está a vender. Vamos a ser serios porque jugamos con la salud. Sí. Y sobre todo en vuestro caso, jugáis con la salud de un bebé, que es lo más puro que hay. Totalmente. Y lo más sensible. Que además yo lo recuerdo mucho, que es que las primeras semanas de vida, que además cuando nosotras no sabemos todavía que estamos embarazadas. O sea, me hago el test de embarazo y es como, ya estoy de 8 semanas. Ya. Y esas son las 8 semanas más susceptibles, más delicadas, la fase embrionaria. Entonces, si ya estás buscando quedarte embarazada, no sabes cuándo te vas a quedar, pero ya empiezas a cuidar eso, ya estás incidiendo, yo siempre lo digo, en la programación de la salud de esa futura personita. Entonces, yo siempre recomiendo de las primeras cosas que empecemos a cambiar, aparte del plástico, ¿no? Que es como digo, mira, podéis empezar sencillo. Ir quitando plásticos de casa y utilizar tapes de cristal, pero el agua tiene que ser de las primeras cosas, por lo que hemos explicado al principio. Así que yo creo que hemos dado bastantes argumentos, Nacho. Primero, estar hidratadas. Claro. Si no hay una hidratación no hay energía. Sales, por supuesto. Es que no hay energía. Y si no tienes energía, tú que estás produciendo ahí un cuerpo... Sí, y hablamos de energía siempre. Pura y dura. Sí.
Así que yo creo que hemos hablado bastante sobre, o sea, dado argumentos, ¿no? Y motivos para que se empiece a cambiar esto, y de las primeras cosas que diga, porque claro, es claro que tenemos que invertir en todos los cambios. O sea, Por si supuesto. quiero cambiar en la cocina sartenes, si quiero cualquier objeto, cosa que me implique un cambio, va Joder, a ser claro, una ya inversión. hasta en las pinturas de las viviendas hoy en día, ya se Claro, ponen pinturas son- de la cal, Son muchas ecológicas. cosas, pero es mejor empezar invirtiendo en un buen filtro. Primero lo que Sí. en mayor cantidad entra dentro de tu cuerpo. Exacto. Y paso a paso. Es que mayormente estamos formados por agua. Y que no O sea, que no nos obsesionemos. Vamos pasito a pasito. Eso es. Y yo siempre doy un consejo. Si no puedes llegar a comprar el filtro correcto, espérate. No te gastes el dinero 2 veces. Sí, en otro filtro que no te... Sí, para Espérate, luego no te cambiarlo otra vez. autoengañes, porque está demostrado que la persona que se autoengaña con un filtro que no es 100% eficaz, se le pasan luego incluso años está acomodada, porque Sí. su mente Piensa que ya sí. que lo tiene bien hecho. Ujú, Ya no por nosotros, por la familia, ¿no? Por la Ujú. salud de todos. Eso es. Es un consejo que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Sí. Pues yo creo que nos vamos a quedar con este consejo tuyo, Nacho. Muy bien. Para cerrar. Me quedo también a disposición de toda la persona que lo necesite Te y están escuchando. y por supuesto pedirle mi contacto, lo que queráis, y además abierto a que sigamos grabando otros episodios de manera más específica, porque podemos diseccionar y empezar por disrupción, materiales a tener en cuenta, lo que Sí, necesitéis. se puede sacar mucho de Entonces ahí. yo te agradezco muchísimo el haberme Gracias a dado ti, voz, Nacho. y un placer haberte hecho la visita y estar contigo. Encantada. Luego dejaremos por aquí tus contactos. Bueno, puedes decir si quieres dónde te pueden encontrar, aunque lo vamos a dejar por aquí abajo. Sí, bueno, de- le ponemos el banner Sí, con ponemos el enlace perfil de Instagram, ahí viene mi WhatsApp directamente que conmigo, contacten contigo. sin ningún problema. Genial. Un Gracias, placer. Nacho. Gracias a ti, Carmen. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo.